al final de la presentación tendremos todo el espacio para preguntas. Si gustan pueden abrir el micrófono o pueden dejarlas en el chat. Entonces, les presento al ingeniero Javier Salcedo y bienvenidos. Muchas gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Javier Salcedo. Soy ingeniero mecánico de la Universidad Distrital y dentro del grupo ACI tengo el rol de ingeniero de aplicaciones. Dentro de estas aplicaciones está la que vamos a hablar el día de hoy, que es como tal NX y CIFIR. No sé si por favor antes de iniciar me podrían confirmar si están viendo la pantalla. Sí, ingeniero Javier, se ve muy bien. Listo, vale, muchísimas gracias por la confirmación. Entonces, pues vamos como tal a dar inicio. Entonces, inicialmente me gustaría presentar al grupo ACI. El grupo ACI es un grupo de 3 empresas que trabajan en conjunto para desarrollar e implementar productos de la industria 4.0 y apoyar pues todo el proceso de la transformación digital. Actualmente pues hay más de 300 proyectos en la región. Tenemos presencia en 3 países como lo es Colombia, Perú y Ecuador y 20 años de experiencia como tal en el mercado. Entonces, pues de estas 3 empresas que les comentaba, una de las empresas está toda la parte de automatización, todo el hardware para el piso de planta. Otra de la parte de las empresas trabaja con lo que es la gestión de operaciones de manufactura, todo lo que es conocido como MON, MES y APS. Y en el área que nos encontramos hoy está en la gestión de vía de ciclo del producto. Entonces, todas las aplicaciones que nos van a permitir a nosotros desarrollar los gemelos digitales. Entonces, como sabemos, hoy el día de hoy vamos a hablar de una parte de NX, porque pues el portafolio de NX y Cifil se integra totalmente con la parte de diseño de NX. Entonces, NX está dentro de este portafolio que conocemos como Accelerator. Accelerator es un programa el cual tiene como mensaje de parte de Siemens que le demos a la industria y apoyarlos en toda la parte de la digitalización con distintas aplicaciones, como lo vemos acá, que lo que van a hacer es integrarse dentro de sí para apoyar ese proceso de la digitalización. Digamos, ahora no importa que las personas que estén de, digamos, diseño en los moldes con terceros, siempre nosotros estamos participando entre lo que conocemos como un gemelo digital, siempre que vamos a diseñar un producto, en este caso un producto plástico, desde que trajemos en el producto, en el plástico YEN, luego que vayamos a pensar cómo lo vamos a hacer, que sería la parte del diseño, el molde y proceder a la fabricación y luego a la parte de optimización. Entonces, estas aplicaciones lo que nos van a permitir a nosotros es tener un hilo digital y poder simular y realizar verificaciones antes de que nosotros estemos ya en un entorno real y quizá nos demos cuenta ya tarde que al final todo esto se va a traducir en como tal en costos. Entonces, dentro de NX y CIFIR, la función de NX y CIFIR es optimizar los diseños de las piezas de plástico y los parámetros del proceso de fabricación, dado que nosotros cada vez que vamos a realizar la inyección podemos integrar entre distintas propiedades que tenemos o parámetros iniciales, permitiéndonos así poder validar nuestro producto y garantizar que al momento que ya lo estemos haciendo el proceso de inyección, tengamos la probabilidad muy alta de que va a salir muy bien. Además de eso, nos va a permitir optimizar el espesor de la pared para obtener pues rentabilidad. Entre menos material gastemos, pues mucho mejor. Dentro de las herramientas que tiene NX, como dentro de la parte CAD, hay herramientas que nos van a permitir a nosotros validar todo el proceso y todo nuestro diseño. Digamos, para el plástico, realizando pruebas de resistencia, realizando distintas series de pruebas y características que nos van a permitir a nosotros garantizar como tal nuestra pieza. Dentro de otras de las funciones que tiene ICIFIL es evitar el tema del tiro corto. Para de pronto los que no saben, el tiro corto es que el molde tenga un llenado que no se complete, porque el material se solidifica antes de que termine de llenarse completamente. Manipular las líneas de soldadura y el aire atrapado. Este tema, pues como sabemos, no se puede erradicar, pero sí lo que nosotros podemos hacer dentro de NX y CIFID es poderlos modificar, dado que, pues, por ejemplo, las líneas de soldadura nos pueden generar un punto crítico o un defecto visual, y según sea el requerimiento, según sea nuestro producto, pues estas líneas no van a quedar bien, entonces nosotros las podemos como tal manipular y adicionalmente mirar el tema del aire atrapado. Dentro del aire atrapado es otro efecto que nosotros tenemos dentro de la inyección, lo que nos puede ocasionar las quemaduras o lo que es conocido en este mundo como el efecto diésel.
Tenemos también pues, herramientas que nos van a permitir a nosotros reducir todo lo que es la caída de presión en el momento en que se está realizando la inyección. Nos va a permitir verificar la distribución de las compuertas para cuando tenemos en caso de que sean multicavidades, para poder balancear y que sea correcto la inyección. Y pues reconocer todas estas opciones de diseño que tenemos y los moldes recién estamos trabajando en el producto. Es decir, cualquier error, cualquier inconveniente que lleguemos a tener, lo podemos nosotros detectar en estas etapas tempranas como tal del proceso. Dentro de EasyFill, lo que nosotros podemos hacer es hacer distintos análisis. Podemos hacer un análisis como tal de llenado, un análisis de empaquetado o llenado y empaquetado, enfriamiento natural y pues deformación. Esta deformación que nosotros conocemos pues es conocido como el alabeo. El alabeo pues es la deformación por contracción volumétrica que tienen los materiales, los cuales los pueden generar hendiduras o pequeños cambios de sección en donde se llegue a presentar. Dentro de EasyFill hay nuevos métodos de mallado para las superficies que nosotros trabajamos, por lo cual, digamos, el tema del mallado, pues ya cuando los que han trabajado con la parte de simulación y por elementos finitos saben que pues hacer este mallado en algunas secciones nos puede colocar algún problema. Aquí controlarlo, la verdad, es muy fácil porque él nos muestra diferentes tipos de mallados y nos va a botar muy buenos resultados. Adicionalmente, se tienen unos wizards que nos van a ayudar pues para toda la parte de la simulación, con los puntos de entrada, todos los runners o canales que nosotros queramos como tal analizar o poner en nuestro diseño, y adicionalmente pues con los gates o las compuertas que vayamos a utilizar. Y por último, otra de las funciones que tiene NX EasyFit es la generación de los informes. Estos informes nos va a permitir a nosotros ver cómo está nuestra pieza, qué debemos mejorar, adicionalmente con algunos consejos que el mismo informe nos da para nosotros poder variar y comprobar como tal. Entonces, inicialmente dentro de NX EasyFit, estos son los pasos que nosotros vamos a seguir para manejar el software. Esta es la pieza que vamos a mostrar el día de hoy, que se va a realizar la inyección. Dentro del primer paso es el modelado CAD. Al momento de nosotros hacer el modelado CAD, puede saber si un diseño lo podemos diseñar directamente dentro de NX o puede ser importado de otros sistemas CAD. Esto lo que nos va a permitir, o no sé si quizás conozcan, que el motor Parasolid que nos permite todo esto es el motor Parasolid, del cual Siemens es dueño, y Siemens se los alquila a otro software en el mercado, pero siempre Siemens va a guardar como lo mejor para pues, sus propias aplicaciones. Entonces, antes de continuar con lo demás, me gustaría en esta parte poderles mostrar, esta es la pieza con la cual vamos a trabajar. Si nosotros vemos al momento de que queramos abrir algún archivo, podemos ver que NX nos permite abrir distintas clases de archivos. Entre estos puede estar el Parasolid, como les decía, el .iges o .step, que también pues el motor está basado en el motor Parasolid. Podemos abrir archivos, por ejemplo, directamente de CATIA, de SolidWorks. En este caso, pues con la pieza que nosotros estamos trabajando fue importada directamente de Solid Edge, como lo podemos ver aquí en esta parte. Y cuando nosotros estamos dentro de ya la aplicación, lo que nosotros podemos hacer, un ejemplo, es empezar a manipular o poder realizar cambios en el diseño, los cuales nosotros queramos realizar sin importar que se haya realizado en otro software. Es decir, el software del cual traigamos nuestra pieza no va a ser un inconveniente en el cual nosotros podamos realizar las modificaciones. Como vemos acá tenemos distintas formas de poder realizar los movimientos. En este caso lo voy a dejar con el movimiento con un delta y, por ejemplo, va a colocar que lo quiero desplazar 5 milímetros. Al momento de desplazar, si nosotros podemos ver cómo fue el cambio de un lado a otro, y como les decía, sin importar que se haya realizado en otro software, lo mismo va a funcionar, va a pasar con la SolidWorks, con archivos de Inventor, no importa de dónde se traiga, nos va a permitir a nosotros como tal poder realizar esas modificaciones que nosotros vemos en esta parte. Por ejemplo, si queremos realizar otra modificación, seleccionamos esta cara, vemos que pues por la coordenada podemos reducirla, por ejemplo, 0.5 milímetros, y él nos va a reconocer algo que son las intenciones del diseño. Como el diseño es lo que va a hacer es como leer y analizar cómo fue realizado el diseño, y él nos está detectando tanto que esta cara que teníamos acá como esta son coplanares. Si nosotros las llegamos a activar, podemos ver cómo el cambio se va a realizar de manera automática. Si le damos a aplicar, vemos el cómo nos aumenta directamente el espesor en esta parte.
De aquí nosotros podemos realizar cualquier tipo de modificación, una modificación de un agujero, una modificación de una cara, de las alturas, cualquier tipo de modificación. Y lo importante es que no se nos va a alterar el diseño. A pesar que en esta parte movimos este soporte, vemos que no se nos está presentando ninguna modificación en este sentido. Siguiendo el flujo de trabajo que tenemos, lo que se va a hacer es establecer unos puntos de entrada. Entonces ahí es donde vamos a analizar el punto o puntos de entrada que nosotros queremos agregar para hacer la inyección de nuestra pieza, seleccionar los materiales. En estos momentos NX EasyFill tiene más de 5.000 tipos de materiales que están disponibles para realizar el análisis. Luego, pues lo que vamos a hacer es ejecutar la simulación. Al momento de ejecutar la simulación, el mallado se realiza automáticamente en un segundo plano antes de que nosotros le demos resolver. Entonces, ese mallado lo que nos va a permitir es que él ya nos estime un tiempo de llenado. Este parámetro también nosotros lo podemos modificar. Y por último, ver la parte de los resultados que tenemos como tal dentro de NX. Entonces, antes de ir directamente al programa, este es el flujo de trabajo que se tiene dentro de X y los distintos comandos que nosotros tenemos. Los comandos se van a manejar de izquierda a derecha, es decir, vamos a ir siguiendo un paso a paso, de los cuales en el primero lo que vamos a hacer es establecer la carpeta de trabajo donde nos va a almacenar todos los archivos. Segundo, vamos a establecer la cavidad o el producto que deseamos realizar la inyección. En caso de que nosotros ya traigamos unos canales que son conocidos como runner del sistema 3D o de nuestro diseño 3D, nosotros los podemos seleccionar. Seguido de eso vamos a seleccionar la entrada, el punto de entrada del material, seleccionar una dirección de partición, iniciar el análisis y que nos muestre los resultados. Cuando entre los wizards que les decía, tenemos varios wizards. Tenemos el wizard para ver la compuerta donde va a estar el punto de inyección. Entonces tenemos unas ayudas para poderlos agregar. Tenemos ayudas también que es este wizard para generar los canales y como tal la entrada del material. Entonces, antes, digamos, de pasar al software, pues vamos a ver, digamos, los que de pronto no conocen en los moldes, pues los runner o esos canales de inyección son las cavidades por los cuales va a pasar el plástico. Tenemos otros que son los subrunner, que lo que nos va a permitir esos canales, como son los que tenemos acá, es conectarnos el primario con la cavidad. Y el cold loop es otro tipo de canal que se deja para capturar todo lo que es el material en frío y que no se nos vaya a generar un taponamiento. Vemos que adicionalmente a esto tenemos las cavidades, tenemos los gates o compuertas que son distintos tipos que también EasyFill cuenta con estos tipos de compuertas, el pin de expulsión, lo podemos visualizar. Entonces ahora sí, vamos a venir directamente al software. Cuando nosotros hacemos la instalación de NX EasyFill, nos va a aparecer aquí en esta parte. Dentro de esta parte, lo que nosotros vamos a hacer inicialmente, que les decía, es seleccionar una carpeta de trabajo. Esta carpeta de trabajo, lo que va a hacer, si vemos esta no la acabo de crear, esta carpeta de trabajo nos va a crear una serie de subcarpetas en las cuales se va a almacenar todo el análisis, se nos va a almacenar información del material que seleccionemos, la información del mallado, la información del proceso, unos reportes y algunos recursos adicionales al momento de que nosotros hagamos el análisis. Esto lo crea de manera automática, como vemos, puede comprobarse por la hora y seleccionaríamos como tal la carpeta de trabajo. Seguido de esto, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar la cavidad. Al momento de seleccionar la cavidad, lo que nos va a permitir a nosotros es seleccionar qué es la pieza que deseamos inyectar. Entonces seleccionamos el cuerpo completo y pasamos al siguiente paso, que es la selección del material. Dentro de la selección del material vamos a tener tres requisitos de los cuales nosotros con estos vamos a seleccionar el material. Tenemos el material ABS, que en este caso es acronitrilo butadieno estireno, puede ser ABS más PA, que es más una poliamida. Tenemos distintos, como podemos ver, una serie de materiales muy amplio, de tipos de materiales, por ejemplo, también TPU, que es poliuretano termoplástico, PC. Bueno, tenemos distinta variedad. Para este caso vamos a trabajar con una ABS. Seguido de eso, vamos a seleccionar ya quién es el fabricante. Entonces también si seleccionamos ABS ya nos filtra los fabricantes que nosotros tenemos. En este caso podemos seleccionar un ejemplo INEOS y como tal el grado de material. Entonces al momento que nosotros seleccionemos el grado de material, dentro de EasyFill podemos venir a las opciones de avanzado y dentro de estas opciones nosotros podemos ver distintos
distintos parámetros, los cuales nosotros podemos modificar o crear nuestros materiales de acuerdo al material que vayamos a hacer la inyección. Entonces tenemos la viscosidad, las curvas PVT, que son las curvas de presión, volumen y temperatura, el calor específico, conductividad térmica, viscoelasticidad, algunas propiedades mecánicas que tiene nuestro plástico, la estructura B, que esto sale a partir de unas fórmulas, algo del contenido, entonces el tipo de polímero, algunos procesos de condición o unos rangos en los cuales va a trabajar y pues ya el tipo de información que nos completa nuestro material. Si nosotros llegamos a seleccionar, podemos ver acá los distintos tipos de material que tenemos y pues cada uno de eso de acuerdo a sus fabricantes vemos que hay una variedad muy amplia. Si nosotros seleccionamos este material, el INEOS 248, es dado que nosotros ya contamos con esta ficha técnica que nosotros tenemos acá. Tenemos esta ficha técnica, vemos que el material es INEOS de Lustran 248, es un material ABS y pues tenemos las propiedades de este material, vemos que están de acuerdo a este material, fue creado esto dentro de NX. Entonces es de acuerdo a estas fichas técnicas de las cuales nosotros podemos seleccionar, vamos a seleccionar este material. Y al momento de seleccionarlo, vemos que él nos va a cambiar a nosotros ya como el estilo, el color de nuestro material de acuerdo a esa personalización que se tiene. Adicionalmente a eso, en este caso, pues como no tenemos un runner, no lo trajimos directamente del 3D, este lo podemos obviar, no es una necesidad tener esos canales cuando nosotros queremos hasta ahora hacer una simulación y quizás ver el comportamiento del material respecto al tipo de molde o a la pieza que nosotros vamos a inyectar. El siguiente paso es seleccionar la entrada. Nosotros podemos seleccionar directamente la entrada, como les decía, o podemos seleccionar los gates, el wizard. Digamos, si nosotros llegamos acá a seleccionar el wizard, vemos que aquí hay distintos tipos de compuertas. Entonces tenemos la compuerta de pin y cada una va a estar con sus variables modificables para poder insertar directamente este tipo de compuertas. Este tipo de compuertas nosotros las podemos ver acá. Estos son los distintos tipos de compuertas que se utilizan en la inyección de plástico. Cada una tiene unas ventajas y desventajas de acuerdo que varían mucho en función a la pieza que queramos realizar la inyección. Por ejemplo, el tipo ventilador, una tipo que se llama banana, que sea submarina o que la inyección sea un nivel más abajo, que sea en tipo anillo. Bueno, eso depende ya del tipo de inyección. Como vemos acá, podemos seleccionar cada una distinta y con los parámetros que nos van a permitir que esto sea modificable. Adicionalmente a esto, si la persona de pronto no es un experto en inyección, hasta ahora está digamos, en todo este mundo, pues esto tiene unos parámetros para poder ejercer todo lo de la simulación. Hay unos advisor, en este caso hago referencia a este, que nos va a permitir a nosotros seleccionar a partir de la dirección de cierre y la cantidad de puntos que nos calcule y él nos va a hacer un análisis. Dentro de este análisis lo que él nos va a permitir o hacer unas sugerencias para escoger nuestro punto de inyección. En este caso seleccionamos uno. Como podemos ver, él automáticamente nos muestra la parte entre más azul oscuro es no sugerido y la parte que está en rojo es que es sugerido. Entonces podemos ver que esta parte es la que más nos está sugiriendo. Ya nos tocaría a nosotros analizar si es correcta la dirección de partición o de a partir de esto poder ver cuál va a ser la dirección de partición para poder crear como tal nuestro molde. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, para el caso nosotros podemos poner distintos puntos de inyección. En este caso voy a poner únicamente uno. Y tenemos distintas formas de poner el punto, tenemos distintas opciones. Entonces, en este caso voy a seleccionar un punto sobre una cara y venimos a escoger, por ejemplo, a escoger este punto de inyección. Él automáticamente nos lo va a permitir seleccionar y nos va a ajustar las coordenadas. Si nosotros lo queremos mover, lo podemos mover. Si queremos hacer quizás un offset de acuerdo a esa opción que seleccionamos para que quede de manera adecuada, lo podemos hacer sin ningún problema. Al darle a aceptar, él nos está haciendo seleccionar un diámetro para la entrada. En este caso lo va a dejar por defecto 3 milímetros. Y lo que vemos es que automáticamente él ya nos creó en el diseño este símbolo que también nos aparece acá en el listado, donde nos va a mostrar dónde está la inyección. A partir de esto, ejecutamos el siguiente paso que va a ser la dirección de cierre. Entonces, según las coordenadas, vemos que la dirección está en el eje -y.
Le damos OK y vamos a iniciar como tal la parte del análisis. Al momento de que nosotros iniciemos el análisis, vamos a tener una serie de como tal de características o de condiciones que nos va a tocar diligenciar, que son la información de entrada que nosotros le damos directamente a la aplicación. Entonces, como les dije al principio, hay distintas maneras de nosotros analizar el llenado. Podemos hacerlo únicamente del llenado o por otra parte hacer un análisis que sea un análisis full, que nos calcule todo lo que es el llenado, el empaquetado y adicionalmente a esto el enfriamiento natural y lo que es el alabeo. Y de acuerdo a lo que nosotros seleccionemos acá, podemos nombrar el análisis del estudio, podemos hacer el tipo de análisis que nosotros necesitemos, colocar unas presiones de inyección. Esta presión de inyección pues ya la vamos a tener dentro de, como tal, dentro, como un parámetro inicial, nosotros la podemos modificar y a partir de que hagamos eso o analicemos los resultados, poder comprobar cuál va a ser el comportamiento de acuerdo a esta presión de inyección, revisar todo lo que es el tiempo de llenado. Como les decía, automáticamente nos arroja este tiempo sugerido, sin embargo, nosotros lo podemos modificar, las entradas de las temperaturas, la temperatura del molde. En esta parte era lo que les decía el tema del mallado. Nosotros podemos seleccionar y a partir de esta barra desplazarla de acuerdo a cómo queremos que sea nuestro mallado. Y ya pues es el número de núcleos que queremos que utilice nuestro computador para hacer la solución. Si hacemos un análisis full, vemos que él ya nos pide otros parámetros adicionales como el tiempo en que se va a demorar en llenar, hacer el empaquetado de nuestra cavidad y también el tiempo de enfriamiento. Cuando nosotros ejecutamos el análisis, desde esta parte se nos va a ejecutar esta ventana que vemos acá en un segundo plano. Esa ventana lo que nos va a permitir a nosotros es visualizar la información tanto en el número de iteraciones que él está haciendo, el tiempo de llenado, o sea, cuánto tiempo ha avanzado en el llenado, la presión, el caudal y el porcentaje que se ha llenado de nuestro molde. Dentro de esto, inicialmente nosotros podríamos detectar un tema de tiro corto o mirar que de pronto la inyección es muy baja, dado que si la presión en este punto es muy alta y el porcentaje que de llenado es muy bajo, podemos detectar ahí inmediatamente un tema de tiro corto. Lo que nos va a hacer es pensar, no, de pronto la pieza es muy grande, debemos poner otro punto de inyección y que sea con 2 puntos de inyección. Cuando nosotros colocamos 2 puntos de inyección, es lo que nos va a permitir es que nosotros podamos también seleccionar una contribución de cada uno. Por ejemplo, puede ser que uno llene el 70%, el otro 30%, o que 60-40 o 50-50. Ya nosotros lo seleccionamos y pues él nos va a ir mostrando. Y ya cuando nosotros tenemos esa parte ya solucionada, vemos que aquí tenemos como tal el análisis de nuestra pieza. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos ver una animación de cómo va a ser el llenado de nuestra pieza a partir del punto de inyección. Aquí podemos ver la escala como tal de tiempo. Si nosotros queremos en la parte de llenado, por ejemplo, ver el tema del aire atrapado, también podemos revisar este tema de aire atrapado. Por ejemplo, en esta parte vemos que podría ser más crítico, dado la cantidad de aire atrapado que hay en esta parte. Podemos analizar otros factores como son las líneas de soldadura. Entonces, en estos puntos donde él nos muestra estas líneas es donde se van a encontrar dos flujos que vienen en dirección distinta y nos van a generar el defecto visual o posiblemente un defecto que puede ser crítico si la pieza tiene que soportar una serie de cargas. También podemos analizar, por ejemplo, el ángulo con el que se va a encontrar estos tipos de flujos, esta parte dentro de llenado. Vemos que tenemos distintos factores los cuales nosotros podemos analizar y enfocarnos en el que necesitemos. Como en este caso, se hizo un análisis full. Podemos ver que también en el momento del empaquetado nosotros podemos analizar el tema de las presiones, viscosidades, velocidades en cada uno de los ejes al momento que se está realizando el empaquetado. Para el enfriamiento, nosotros podemos ver ya el enfriamiento está relacionado a todo lo que es, por ejemplo, las temperaturas. Entonces nosotros podemos cambiar aquí y seleccionar cuál es el que nosotros queremos visualizar en el enfriamiento y de igual manera en la parte del alabeo. Entonces en el alabeo nosotros podemos ver el desplazamiento en cada uno que va a tener en cada uno de los ejes o un desplazamiento total. Y con esto ya hacernos pues idea que en estas partes es muy probable que quede una hendidura o un defecto como tal en la inyección. Si vemos,
en esta parte nos va a permitir a nosotros generar un informe. Si nosotros generamos ese informe, él ya tiene una plantilla predefinida en el cual se va a insertar lo que es un título, el autor, la compañía, si queremos insertar un logo, quiénes son las personas a las que le estamos haciendo el análisis, la compañía y pues una ubicación donde nosotros queramos guardar esa información. Esta información viene y nos va a arrojar directamente este reporte. Este reporte ya fue el que nos arrojó NX Easy Fill, como vemos aquí está quién lo hizo, el logo como tal de la empresa. Y dentro de esto lo hace automáticamente. Aquí nosotros no modificamos nada, tenemos una tabla de contenido y ya empezamos a ver todo el resumen, por ejemplo, el mallado, el tipo de mallado, cuántas son las dimensiones de nuestra pieza. En este caso, la dimensión del molde y de la pieza, porque no definimos como el molde, porque esto pues va más enfocado al diseño de pieza. Ya más adelante pues vamos a hablar de temas en un próximo webinar, ya de una herramienta que hay dentro de NX que nos permite hacer los moldes de una manera más sencilla, que es Mold Wizard. Entonces, aquí en esta parte vemos el volumen que tiene la cavidad, cuántos números de elementos nos dividió a nosotros en la pieza, cuántos números de nodos nos generó. Ya acá resumen como tal de los materiales, qué tipo de material fue, las temperaturas, algunos procesos de condición que fueron los parámetros que nosotros dimos inicialmente y otros que él ya calcula automáticamente y pues ya vendría como tal el resumen, por ejemplo, el llenado. Entonces tenemos temas como la fuerza del cierre de nuestro molde, si existe tiro corto o no. Él también acá nos va a arrojar si existe ese problema. Y pues aquí ya hay una serie de información que nos va a permitir a nosotros calcular. Como les decía, esto lo calcula él automáticamente. Entonces él entra y en segundo plano lo que está haciendo es tomar como unas capturas, tomando todas estas grabaciones y generándonos como tal la presentación, donde por ejemplo aquí vamos a encontrar que podemos examinar si hay desequilibrios en el patrón de llenado, identificar dónde está la ubicación de las líneas de soldadura, una serie de recomendaciones y así va a ser con cada una de las características que eran las que veíamos ahorita sobre el software, el tema del aire atrapado, las líneas de soldadura, los ángulos, la temperatura que se encuentra en esas líneas esas líneas de soldadura, del tema de presiones, el tema ya de temperaturas, o sea, todo es un informe muy robusto en el cual nos arroja, digamos, distintas series de características. Esta es la capa congelada que se hace sobre la superficie, lo que nos está calculando cuál es el porcentaje de esa capa ya o cómo se va enfriando, las velocidades ya por distintos vectores, la contracción que tiene el material por el volumen. Y pues como vemos aquí, por ejemplo, la contribución, si tuviéramos más gates, podríamos ver ya en la escala cuál va a ser el porcentaje de cada uno de los gates, más animaciones, bueno, aquí nos arroja cada uno hasta del empaquetado, el enfriamiento de cada uno de eso, como vemos es un informe muy robusto y dentro de cada una de estas páginas pues tenemos ciertas recomendaciones o cosas que nosotros deseemos revisar. Aquí está pues la parte de los alabeos, los desplazamientos que va a tomar. Aquí en esta parte, como vemos en la página 52, vamos a tener ya, por ejemplo, una gráfica en el cual nos va a mostrar la presión y el avance en tiempo que tiene. Entonces podemos ver cómo es el comportamiento de nuestra presión respecto al tiempo de llenado. Entonces vemos que pues por esta parte no existe lo del tema de tiro corto, podemos ver cuál es como la fuerza de sujeción que necesita nuestro molde. Entonces tenemos acá en Newton una fuerza y tiempo también y vemos cómo es esas curvas. Vemos aquí el caudal, cómo se comporta el caudal al momento de realizar la inyección. Y en esta parte ya son las ayudas de los advisors o los problemas más comunes que por ejemplo es la línea de soldadura. Entonces aquí nos arroja algunas soluciones. Una solución para evitar estas líneas de soldadura o tratar de mitigarlas puede ser aumentar la temperatura del molde, disminuir el tiempo de llenado, es decir, que ese tiempo de llenado sea mucho más rápido para que el material no se solidifique, sino que trate de mantener una temperatura constante. Reducir el número de compuertas en caso de que tengamos varias, en este caso pues únicamente pusimos una, utilizar otro tipo de material o aumentar como tal la velocidad con la que se está realizando la inyección. Y lo mismo para la parte del aire atrapado. Entonces, dentro del aire atrapado ya también nos dice algunas características como soluciones,
como aumentar el tiempo de llenado, cambiar las ubicaciones o el punto de selección. En este caso, pues nosotros lo pusimos acá arriba, pero pues él nos estaba sugiriendo que fuera sobre esta parte. Entonces, pues sobre esta parte ya nos tocaría pensar en un tipo de canal o cómo vamos a para llegar a que el punto de inyección sea por esta parte, reducir las velocidades de inyección y quizás modificar el tamaño, digamos, ya de las de ventilación que tenemos o de espacios para que el aire escape como tal dentro de nuestro molde. Por último, aquí nos deja una parte donde nosotros podemos agregar unas conclusiones o como tal recomendaciones de nuestro análisis. Eh, Entonces, pues bueno, esto era todo de parte, digamos, de NX y Civil. Como vemos, son herramientas muy potentes. El día de hoy vimos como un overview de cómo funcionan. La idea es que ustedes, en caso de que lleguen a tener interés, nos pueden contactar, nosotros los podemos asesorar. Y si no, podemos revisar todo este tema que también dentro de ACI tenemos, que es toda la parte de servicios de ingeniería. Aparte de la venta de las licencias, hay servicios de ingeniería en lo que la parte, todo lo que es el diseño 3D, simulación estructural, simulación de fluidos, simulaciones de planta, simulación de inyección, que es el tema que estamos trabajando hoy, o pues ya la parte de comisionamiento virtual. Dentro de estos servicios de ingeniería tenemos distintos niveles. Estos niveles están en que ofrecemos una capacitación para que ustedes puedan manejar el software. Tenemos otra forma que es una capacitación y desarrollo de los proyectos, es decir, trabajar a cuatro manos para apoyarnos entre ustedes y nosotros o que nosotros hagamos como tal un desarrollo total del proyecto. Entonces, pues esto era todo. Les agradezco muchísimo la atención y no sé si tengan preguntas. Aquí están nuestros datos de contacto. Por si los llegan a necesitar, nos pueden contactar tanto a mí como a Pilar o revisar nuestra página web donde podrán encontrar mucha más información, no solamente de esta solución que en el NX y Civil, sino información también de herramientas de diseño como Solid Edge, NX, simulaciones de planta. Hay una gran variedad que lo que nos va a nosotros a hacer es impulsar toda la parte de lo que son los gemelos digitales. Entonces, muchísimas gracias y pues quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Javier. Eh, Recordarles que en el chat tenemos, la compañera Laura envió el formulario de registro para que por favor lo llenen y este es el certificado de participación. Tenemos una pregunta en el chat de Luis Orlando Roa con respecto a los materiales. Primero, ¿es posible hacer mezcla de dos materiales, polipropilenos Essentia 11H más 12R88, que bien podrían estar en la biblioteca del software, pero que no están en la lista de materiales compuestos, como el ABS más el PC? Sí, señor, digamos ahí ya podríamos entrar a analizar dentro de la biblioteca qué tipo de materiales hay. Digamos, puede estar ese material que tú dices, como vemos, hay distintas formas de ABS. En esta parte podemos seleccionar los materiales, podemos ver que hay distintos tipos de ABS. Entonces, en el caso de que no está, nosotros podemos crearlo dentro de la biblioteca, pero pues nos tocaría tener unos parámetros porque pues digamos, las mezclas él no nos las va a calcular porque nosotros ya deberíamos definir ciertos parámetros como la viscosidad que nos van a generar estas combinaciones, las propiedades mecánicas, pero teniéndolas ya definidas, sí se podría crear como tal, dentro de NX y Civil, dentro de la biblioteca con todos los parámetros que nosotros vemos en esta parte. Entonces aquí simplemente sería que nosotros agregáramos como tal nuestro material de acuerdo a esas propiedades. Ah, ok. Creo que eso contesta la segunda. Sí, también la estoy de- viendo y sí, efectivamente sí, esta biblioteca es totalmente personalizable, tanto en modificar los materiales que ya existen, como en nosotros poder seleccionar los distintos otros tipos de material. Entonces aquí podemos agregar infinidad de materiales para hacer como tal, nuestras pruebas. Ok, gracias, Javier. Acá tenemos otras preguntas al interno. La pieza parece ser diseñada en Solid Edge. ¿Desde Solid Edge se podrían hacer las modificaciones?
Digamos, de poderse, sí se pueden hacer en el programa de origen, en el cual se haya diseñado como tal la pieza bien. Pero ¿cuál es la ventaja que tienen estos programas de Siemens? Es que con la tecnología sincrónica, como les mostraba al inicio, nosotros podemos hacer esas modificaciones tanto de caras, tanto de diseño, sin importar que la pieza no se haya diseñado entre ese software. Es decir, se estaría causando un retrabajo de analizar esto, volverla a llevar a Solidage, en Solidage hacer los cambios que se necesiten y volverla a traer nuevamente a NX sería como perder tiempo cuando lo podemos hacer directamente con las funciones que tiene NX y lo que nos permite el motor para Solid. Ok. Por acá otra pregunta. ¿Tener los runners o canales definidos no es estrictamente necesario para realizar el análisis? No, esto pues nosotros los podemos traer bien, ya sea directamente del 3D, como les mostraba acá, para nosotros poderlos seleccionar, o nosotros tenemos ayudas donde los cuales pues va a ser un requisito, por ejemplo, tener ya un punto de entrada donde en estos puntos de entrada o con puertas nosotros ya las podemos seleccionar y a partir de eso que él nos genera automáticamente los runners o esos canales por los cuales va a pasar el material. Entonces no sería un requisito para para hacer el análisis, dado que esto va a depender mucho de la pieza. Es decir, lo podríamos analizar inicialmente la pieza así y en caso de que ya nuestra pieza ya no tenga tantos defectos, estemos seguros de que la inyección está bien, ya podríamos proceder a crear los runners que van a ser los adecuados para realizar en nuestro molde, que son los que se van a mecanizar. Gracias, Javier. Por acá otra pregunta. ¿El tiempo de llenado del análisis, cómo se determina? Como decía en una parte de la presentación, el análisis es casi un mallado inicial dentro de un segundo plano. En este segundo plano, lo que nos va a permitir a nosotros es que él calcule y tenga ya un tiempo de llenado establecido. Como lo vemos que es el que ya nos arroja. Sin embargo, nosotros podemos al momento de ejecutar el análisis, por ejemplo, si ejecutáramos un análisis, nosotros podemos, esos parámetros son totalmente modificables de acuerdo a si ya tenemos experiencia o ya se hicieron algunas pruebas antes en alguna modificación. Listo. Por acá la última pregunta. No conozco mucho de moldes. ¿Qué representa o qué significa el empaquetado? El empaquetado quiere decir, tenemos varias fases. Uno es cuando se está haciendo el llenado, pues en el llenado está incluyendo los canales y como todo el plástico que va a ir recorriendo a donde está la cavidad. El empaquetado es cuando ya él procede como tal a llenar la cavidad que necesitamos inyectar. Ahí veo otra pregunta. Dice que si es posible hacer análisis de multicavidades y construir los canales y entradas de todo el sistema directamente en XYZ. Sí, señor, aquí nosotros podemos seleccionar distintos tipos de cavidades, hacer ejemplos de multicavidades con los runners. No sé si de pronto me permites un momento y busco un ejemplo que también tenemos, donde hay multicavidades que nos permite hacer esta parte. Entonces, permíteme, ya busco el ejemplo. Aquí dando respuesta ahora sí a la pregunta que tenemos de Luis Orlando, podemos ver esto que ya es una inyección de multicavidades. Entonces tenemos varias cavidades, como vemos aquí tenemos nuestras compuertas y adicionalmente a esas compuertas ya tenemos los gates y los gates y tenemos aparte los canales de inyección que vamos a tener para hacer la inyección de nuestra pieza. Entonces nosotros lo podemos hacer. Estos, como vemos la forma, son diseñados dentro de NX y CIFIL. Sin embargo, como les decía, los podemos traer también diseñados del software CAD y la diferencia va a ser es que nosotros ya los vamos a seleccionar con esta herramienta si los trajéramos ya. Estos, digamos, por la tonalidad y como vemos son diseñados directamente dentro de NX y CIFIL con ayuda de estas herramientas Wizard que tenemos acá. Entonces tenemos los gates o compuertas, que son estas que vemos acá, y ya teniendo esas compuertas, lo que vamos a hacer es añadir los canales. Entonces vemos que todos estos ya son canales de inyección y este va a ser pues nuestro punto principal, que va a hacer que se distribuya como tal el material. Es otra pregunta. Em, si los traigo ya amodelados en NX, NX Fill,
lo reconoce como runner y hace el respectivo análisis. Sí, así como les decía, si ya nosotros traemos esos runners, esos canales de una parte CAD, puede ser de otro software, con esta herramienta nos va a permitir a nosotros seleccionarlos. Entonces los iríamos a seleccionar para que él entienda que esos ya son los runners que se está trayendo de como tal de otra herramienta. Gracias, Javi. Entonces, como les comentaba, damos por terminado nuestro webinar. Les agradecemos por su tiempo, por el espacio que nos dedicaron. Quedamos muy pendientes a todo lo que nos escriban, a las inquietudes que tengan. Con mucho gusto, pues las responderemos. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos por el tiempo y pues quedamos atentos a cualquier novedad. Muchas gracias.